Si tales palabras no estuvieran escritas en las Escrituras, sería muy difícil creer que aquellos que originalmente solo eran criaturas de Dios y que después cayeron hasta llegar a ser pecadores, ahora hayan venido a ser un espíritu con Dios por medio de la regeneración. ¿Puede usted testificar con plena seguridad que verdaderamente cree que usted es un espíritu con Dios? Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Mediante la crucifixión de Cristo fuimos redimidos. Sin embargo, algunos creyentes piensan que fuimos redimidos para ser salvos e ir al cielo. Pero según Gálatas 4, versículo 5, no es así. Gálatas 4:5 dice: para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación. Recibir la filiación significa que nacemos de Dios y así recibimos la vida y la naturaleza divinas. En nuestro estudio Vida de hoy no vamos a hablar de nuestro futuro en el cielo, sino cómo vivir y andar por el Espíritu, ya que los creyentes somos hijos de Dios. Y para este tema tan maravilloso, una vez más tenemos un programa especial. En el estudio Vida de Gálatas de hoy tenemos a varios de nuestros invitados para darnos sus comentarios al mensaje. Estos son Eric Romero. Es un privilegio estar aquí. Miguel Nájera. Es para mí un gozo estar de nuevo en el programa. Gracias por la invitación. Y Guido Olivares. Gracias por invitarme. Hermanos, aprecio mucho que hayan venido para comentar el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se titula Vivir y andar por el Espíritu. En los comentarios de hoy vamos a tocar los puntos principales de un mensaje que el hermano Lee dio durante la década de los 1980. Empecemos con este tema de la filiación, el cual no es muy conocido entre los creyentes. Así que, Eric, ¿por qué usted no nos define esto? La filiación es el tema de la epístola a los romanos y también el resultado del Evangelio. Dios toma a pecadores redimidos y los hace sus hijos. Pablo menciona lo mismo en Gálatas y en Efesios. La filiación se refiere a la unión orgánica que tenemos con Dios. Muchos creyentes creen que nacer de nuevo significa tener un comienzo nuevo en la vida humana, pero no es así. La filiación se refiere a que nacemos de Dios, recibimos su vida y por eso somos hijos de Dios. Dios es mi Padre. Pero el ser regenerados, o sea, ser hijos de Dios y tener la posición de hijos es una cosa, y es otra llegar a ser hijos maduros de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 5 dice que Dios nos ha redimido a fin de que recibiésemos la filiación. Y en Efesios capítulo 1, versículo 5 dice que fuimos predestinados para filiación. Esto indica que Dios está operando en nosotros para hacernos sus hijos maduros, los herederos. De manera que, mediante la redención, Dios en Cristo como el Espíritu entró en nosotros para llegar a ser nuestra vida y nuestro todo. No somos hijos adoptados, sino hijos por nacimiento. Amén. ¡Qué verdad tan maravillosa! Con esto estamos listos para el estudio Vida de hoy. Adelante. En Gálatas 4:5, Pablo dice que Dios nos ha redimido a fin de que recibiésemos la filiación. Recibir la filiación significa que nacemos de Dios
y así recibimos la vida y la naturaleza divinas. La regeneración, por la cual nacemos de Dios para ser sus hijos, es llevada a cabo por Dios mismo como el Espíritu vivificante. No hay duda que el Señor Jesús vino para ser nuestro Salvador y para morir en la cruz como nuestro Redentor. Pero la meta de la salvación y de la redención que Dios efectúa es introducirnos a la filiación. No solo hemos sido salvos y redimidos, hasta somos un espíritu con el Señor, como dice en 1 Corintios 6:17. Y como resultado, tenemos la vida y la naturaleza divinas. No somos simplemente uno con Dios de una manera general. En realidad, somos un espíritu con Él. No meramente naturales, físicos y materiales. Ahora, somos un espíritu con Dios. Si tales palabras no estuvieran escritas en las Escrituras, sería muy difícil creer que aquellos que originalmente solo eran criaturas de Dios y que después cayeron hasta llegar a ser pecadores, ahora hayan venido a ser un espíritu con Dios por medio de la regeneración. ¿Puede usted testificar con plena seguridad que verdaderamente cree que usted es un espíritu con Dios? En el programa anterior tocamos este mismo tema y volvemos a repetirlo porque es posible que al leer de esto en las Escrituras tengamos otra interpretación de la regeneración, creyendo que se refiere a que somos redimidos y fuimos predestinados para ir al cielo. Miguel, En este sentido, ¿por qué es que al leer el Nuevo Testamento es posible que tengamos este tipo de interpretación? Algunos creyentes piensan que Dios nos redimió para quitarnos nuestros pecados, nuestra culpa, y para librarnos del juicio de Dios. Y por esta razón creen, después de ser salvos, que estamos capacitados para estar en la presencia de Dios para siempre. Pero realmente fuimos creados a fin de que Dios entre en nosotros, lo cual ocurre cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Somos renacidos de Dios, recibimos la vida de Dios, lo cual nos hace hijos de Dios. Ser hijos de Dios no es solo una frase, un término, sino que es un hecho. Hemos nacido de Dios. Dios depositó su vida y naturaleza en nosotros. Tal como mis propios hijos contienen mi vida y naturaleza por nacimiento. Yo no los adopté, sino que nacieron de mí, contienen mi vida, mi naturaleza, además mis expresiones y mis gestos. Así nosotros somos hijos de Dios. Sí, así es. Bueno, en esta parte del mensaje, el hermano Lee introduce este versículo de 1 Corintios 6:17, que dice: «Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con él». Si usamos este versículo para describir la filiación, esta resulta siendo algo práctico. Se refiere a nuestra experiencia y no a una doctrina. Es por ello, Guido, que me gustaría preguntarle, ¿es acaso este su entendimiento también? Sí, así lo entiendo yo también. Yo entiendo que la filiación se refiere a nuestra experiencia. Y en el Nuevo Testamento hay otros versículos que muestran esto. El primero es Juan 3:6. En Juan 3:6 encontramos lo siguiente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, nuestro espíritu humano es nacido del Espíritu Divino, lo cual verdaderamente nos hace hijos de Dios. El segundo versículo que quisiera mencionar está en Romanos 8:15, que dice: «Habéis recibido espíritu filial, con el cual clamamos, Abba, Padre». Este espíritu se refiere a nuestro espíritu regenerado, mezclado con el espíritu del Hijo de Dios. Esto implica que la filiación está relacionada con nuestro espíritu humano regenerado y renacido del Espíritu de Dios. Es un hecho que nuestro espíritu es renacido del Espíritu y ahora es un espíritu mezclado. El Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu
y esto hace que nuestro espíritu sea un espíritu filial. El tercer versículo que quisiera mencionar es 2 de Timoteo 4:22, que dice: El Señor esté con tu espíritu. Este versículo muestra que el Señor Jesús ahora está en nuestro espíritu. El Señor hoy es el espíritu vivificante, según 2 de Corintios 15:45b, y está en nuestro espíritu. Una vez más, la filiación es un asunto relacionado con nuestro espíritu humano regenerado. Nuestro espíritu es espíritu filial. Recuerdo mi propia experiencia de cuando supe que Cristo vivía en mí. Yo ya había sido salvo, ya por muchos años, pero no tenía la comprensión de que el Señor Jesucristo vivía en mí, ni sabía que Él vivía en mi espíritu. Y cuando me enteré de esto, por primera vez, tuve un gran cambio en mi vida cristiana. Es por esto que todos los creyentes deben saber esto, que Cristo, como el Espíritu, ahora vive en su espíritu, y que Él y el Señor ahora son un solo espíritu. Esto causará un cambio revolucionario en su experiencia cristiana, así como ocurrió conmigo. Bueno, su respuesta me recuerda de otra pregunta que hice en el programa anterior, y es esta: ¿qué tan literal debemos entender que somos hijos de Dios? Y la respuesta que recibimos fue esta: tan literal como yo interpreto a mi hijo, el hijo mío con mi nombre. ¡Aleluya! Somos verdaderos hijos de Dios. ¿Verdad, Eric? Aleluya. Sí, somos hijos de Dios. Nacimos de Dios. Dios me engendró. Dios es mi Padre. Por tanto, soy hijo de Dios. Amén. Bueno, ahora quisiera que lleguemos al tema de recibir el Espíritu. En Gálatas 3:2, Pablo les pregunta a los creyentes gálatas lo siguiente: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Luego, en el capítulo 3, versículo 5, él pregunta: aquel, pues, que os suministra abundantemente el Espíritu y hace obras de poder entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La pregunta de Pablo indica que los gálatas habían recibido el Espíritu y que Dios les seguía suministrando el Espíritu. En este sentido, Eric, según estos versículos, ¿acaso se refiere a que existen dos maneras de recibir el Espíritu o a dos aspectos del Espíritu? En vez de decir que son dos aspectos del Espíritu, diría que esto se refiere a lo siguiente: aunque ya recibimos el Espíritu, debemos continuamente seguir recibiendo el Espíritu. Las preguntas que Pablo hace en estos versículos indican que, por una parte, los gálatas ya habían recibido el Espíritu, y que, por otra, Dios les seguía suministrando el Espíritu. Dios suministraba y ellos recibían. Se estaba efectuando una transmisión maravillosa y divina. En otras palabras, nacimos de Dios mediante la fe, no por obras. Por eso, aquí en Gálatas, Pablo trae a los gálatas de regreso al espíritu de ellos, donde fueron salvos. Pablo les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Por supuesto que no. Pablo luchaba contra este concepto. Ellos habían recibido el Espíritu por el oír con fe. Cuando creyeron en Cristo, nacieron del Espíritu, o sea, recibieron al Espíritu dentro de ellos. Y ahora debemos recibir el suministro del Espíritu continuamente. La vida cristiana es una vida en la cual Dios suministra el Espíritu, y nosotros lo recibimos continuamente. Cuando recibimos el suministro de la palabra, recibimos el suministro del Espíritu, porque la palabra contiene al Espíritu. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, «Las palabras que yo os he hablado son Espíritu». Él suministra el Espíritu a nuestro ser interior, a nuestra mente, parte emotiva y voluntad,
¿Cómo? Por el oír con fe, al oír la palabra de Dios. Al recibir el Espíritu, podemos vivir y andar por el Espíritu. Muy bien. Hermano Miguel, quisiera hacerle otra pregunta en cuanto al recibir el Espíritu. Al recibir el Espíritu, ¿quién está incluido? Bueno, este es un tema maravilloso, porque en las epístolas, el Espíritu es un término todo inclusivo, que incluye todo lo que Dios es desde la eternidad, todo lo que ha logrado y todos los procesos por los cuales ha pasado. El Espíritu que hemos recibido y que seguimos recibiendo es el Dios triuno procesado. Tal vez algunos no estén de acuerdo con esta afirmación y digan que el Espíritu se refiere solamente al Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, no al Dios triuno. Es posible que algunos critiquen la palabra procesado y argumenten que es imposible que Dios se haya procesado porque Él es eterno e inmutable. Aunque Dios es eterno e inmutable, Él no obstante ha pasado por un proceso. La encarnación fue un proceso. Desde la eternidad pasada hasta la encarnación de Cristo, Dios no tenía un cuerpo de carne. Pero cuando Él nació en un pesebre, Él era el Dios fuerte, encarnado como bebé. Según Isaías 9:6, el niño que nos fue nacido es llamado el Dios fuerte. Este niño, Dios encarnado, vivió muchos años en la casa de un carpintero. Imagínense, el creador del universo viviendo en la casa de un carpintero en Nazaret. ¿No fue ese un proceso? Del mismo modo, la crucifixión y la resurrección fueron un proceso. Ciertamente Dios se procesó en la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Nuestro Dios, hoy día, Él es el todo inclusivo Espíritu vivificante. Este es el Espíritu el cual nos referimos, y este es el que entra en nosotros y nos suministra. Ahora quisiera hacer una pregunta en cuanto a lo que dicen dos versículos de Gálatas capítulo 5. El versículo 16 que dice, digo pues, andad por el Espíritu, y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Luego el versículo 25 introduce el vivir por el Espíritu y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Guido, ¿podría comentar algo acerca del andar y vivir por el Espíritu? ¿Se refieren a dos experiencias diferentes o a dos aspectos de la misma cosa? En Gálatas 5:25 parece que Pablo hace una diferencia entre vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. De hecho, estos dos están muy relacionados. Antes de ser salvos, no teníamos el Espíritu en nosotros, no teníamos vida. No teníamos vida porque no teníamos a Cristo en nosotros. Y por supuesto, tampoco estábamos vivos, o sea, que no teníamos vida. Pero cuando recibimos al Señor Jesús, recibimos la vida, ya que Él contiene la vida. Y también recibimos el Espíritu de vida. Desde ese momento, empezamos a tener esta vida y por lo tanto, empezamos a vivir. Lo que Pablo dice en 5:25 acerca de vivir no se limita a nuestra experiencia inicial de regeneración, sino que se aplica a nuestra vida diaria. Diariamente debemos tener vida y vivir. Dios desea que sigamos viviendo después de ser regenerados inicialmente. Él desea que sigamos viviendo por el Espíritu, así como lo recibimos, día tras día y momento tras momento. Por eso Gálatas dice en 3:5 que Dios nos está suministrando abundantemente el Espíritu. O sea que continuamente nos transmite al Espíritu como nuestro suministro. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos vivir por este Espíritu que recibimos continuamente. Es igual que respirar, algo que necesitamos para poder existir físicamente. Esto nos causa que vivamos por el Espíritu. Luego, basados en esto, podemos andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu está más relacionado a nuestra conducta y a nuestras acciones, incluso nuestras actividades internas, tales como nuestros pensamientos, gustos, emociones o decisiones. Debemos hacer todo esto por el Espíritu.
también incluye nuestras acciones externas, nuestro hablar y todo lo que hagamos. En todo lo relacionado con nuestro vivir cotidiano, debemos andar por el Espíritu. Por supuesto que si no vivimos por el Espíritu, es imposible andar por el Espíritu. Por tanto, es de mucha importancia recibir continuamente el Espíritu en nuestro vivir diario. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu todo el tiempo para abrirnos al Señor y poder recibir el Espíritu vivificante y poder tener vida y andar por el Espíritu. Muchísimas gracias. Aprecio que señaló la diferencia entre andar y el vivir, especialmente lo que mencionó de nuestro vivir, que está relacionado con nuestra conducta. Es una frustración para muchos cristianos tratar de andar por el Espíritu sin haber tenido la experiencia de primero vivir por el Espíritu. Correcto. Es insensato tratar de andar por algo que no vivimos. El Espíritu es nuestra vida y por tanto andamos conforme al Espíritu porque Él está en nosotros y es nuestra vida. Amén. Hemos mencionado que recibimos el Espíritu continuamente y usted dijo que es como nuestro aliento. Esto me recuerda de un himno favorito del hermano Lee, el cual fue escrito por Alberto Simpson. Déjenme leerles una estrofa y el coro. Dice así la primera estrofa. Exhalando yo mi vida, hoy la tuya ganaré. Inhalando tu persona, yo la mía perderé. Y el coro dice, exhalando, exhalando, culpas y pesar. Inhalando, inhalando, de tu gran caudal. Esto realmente toca la esencia de lo que estamos hablando. ¿Verdad, Eric? Este himno por A. B. Simpson describe muy bien cómo es posible vivir por el Espíritu. Vivimos por el Espíritu, inhalando y exhalando. Respiramos todo el día sin estar conscientes de ello, sin medirlo. Esta es la manera de recibir el Espíritu continuamente. Entonces, en la práctica, ¿podemos respirar el Espíritu para recibirlo momento a momento? Sí, al orar sin cesar. Es necesario abrir nuestro ser al Señor todo el tiempo, y podemos hacer esto al ejercitar nuestro espíritu e invocar el nombre del Señor Jesús desde lo más profundo de nuestro ser. Esto es muy práctico y muy simple, y podemos hacerlo momento a momento. Aún ahora pueden orar conmigo. Señor Jesús, gracias que vives en mí. Abro mi ser a ti. Señor Jesús, te amo. Deseo vivir y andar por el Espíritu. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. En mis pensamientos, gustos, mis decisiones, sé tú mi vida y mi andar. Oh, Señor Jesús, sé tú mi hablar, mi pensar y mi conducta. Amén. Amén. Bueno, hoy hemos platicado sobre un tema teológico y profundo, la filiación, tanto como la manera de aplicar prácticamente el Espíritu en nuestro vivir diario, para que la filiación llegue a ser nuestra realidad. Podemos recibir el Espíritu y realmente vivir y andar por el Espíritu al recibirlo momento a momento, de una manera tan sencilla y disfrutable. Hermanos, fue un disfrute tenerlos a todos ustedes para el programa de hoy. Ciertamente el Señor estuvo con nosotros. Y muchísimas gracias por haber participado en este programa especial. De nada, hermano. Gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado de nuevo a este querido programa. La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo
que está fuera del molde de este siglo, y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. En los últimos 50 años, este libro, La vida cristiana normal, ha ayudado a millares de creyentes a avanzar en el camino que conduce al crecimiento espiritual normal. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal es una nueva traducción de la versión original en inglés que aparece ahora en audio. La vida cristiana normal por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.